Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a presentar el tema de Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Mi nombre es Marta Juliá, soy investigadora, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de San Luis y en la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, vamos a trabajar la temática desde el derecho ambiental y como para que ustedes se ubiquen, vamos a realizar primero una breve historia, lo que es el derecho ambiental en Argentina y distintos procesos que se han ido desarrollando. ¿Cuándo aparece, cuándo podemos hablar del derecho ambiental? Recién en 1972. ¿Qué pasa? Ese año se realiza la primera cumbre internacional sobre ambiente en Estocolmo, en Suecia. En ese momento, cuando los países de común acuerdo se desean realizar esa cumbre en materia ambiental, se denomina sobre ambiente humano. Es la primera vez donde se reconoce a nivel internacional el derecho al ambiente humano, el derecho que tienen todas las personas a un ambiente sano. En esa reunión, donde se profundiza por primera vez diversas temáticas en materia ambiental, es donde se considera que nace el derecho ambiental. Si bien se venía trabajando con anterioridad en temas ambientales, es allí donde se marca como el inicio del derecho ambiental. Este derecho que empieza a incorporarse en los distintos países a partir de 1972, va a tener un auge en los años 70 en la incorporación de las distintas constituciones de los países europeos. Fíjense la trascendencia que va a tener esa reunión, que cuando se realizan modificaciones a las constituciones en los países europeos, se incorpora el derecho al ambiente como un derecho humano. Luego, en los años 80, en los países latinoamericanos, se produce un mismo fenómeno. Las reformas constitucionales de distintos países latinoamericanos incorporan también el derecho ambiental. Y durante la década del 80 se producen un conjunto de reformas de constituciones provinciales en nuestro país. Así, la reforma de la Constitución de Córdoba, por ejemplo, de la provincia de San Luis, de la provincia de Tucumán, se realizan en esa década y son las primeras constituciones provinciales también que van a incorporar este derecho al ambiente. ¿Cuándo podemos hablar del derecho ambiental en Argentina? Si bien tenemos ese reconocimiento a nivel de las constituciones provinciales, el derecho ambiental se viene desarrollando en Argentina, pero con una normativa que no era su objetivo centrar lo ambiental. Cuando en Argentina se realiza la reforma de la Constitución en 1994, es donde nosotros también ya consideramos el reconocimiento de este derecho al ambiente sano en el propio texto de la Constitución, en el artículo 41. Entonces, ustedes van a escuchar muchas veces que se habla de la cláusula ambiental, del derecho ambiental a partir de la reforma, y esto hace referencia a que en ese artículo 41 es donde se reconoce el derecho al ambiente sano, equilibrado para todos los habitantes, y donde nos da un concepto amplio de lo que se entiende por ambiente. El ambiente no es solo un derecho, un deber en el marco de un desarrollo sustentable, sino que además constituye el uso racional de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad,
del patrimonio natural y cultural, de la educación y de la información ambiental. Este concepto y estas características que la propia Constitución incorpora va a producir una serie de procesos a partir del dictado de la Constitución, de la reforma constitucional. ¿Por qué hablamos de procesos? Porque una vez incorporado este nuevo derecho a nuestra Constitución, el resto de la estructura de nuestro sistema va a tener que ir adaptándose a ese reconocimiento. Uno de los procesos que es importante es que la Constitución establece que la nación puede dictar leyes ambientales que fijen los mínimos exigibles en todo el territorio. Entonces, desde el 94 a la actualidad, se da un proceso de dictado de normas que son ambientales, se llaman leyes de presupuestos mínimos ambientales, que hasta hoy se han seguido sancionando. Las primeras son del año 2002 y hasta ahora tenemos 12 leyes. Entonces, ese es uno de los procesos. Establecer mínimos ambientales para todo el territorio desde la nación. Por otra parte, hay una serie de principios que se reconocen y que aparecen, que ya vienen discutidos en el ámbito internacional, como el principio de prevención, el principio de precaución, de equidad intergeneracional. Siempre se está pensando en materia ambiental en prevenir, en anticiparnos, en pensar en las generaciones futuras también. Y aparecen un conjunto también de instrumentos nuevos para proteger el ambiente. ¿Por qué hablar de las políticas públicas y del derecho ambiental? Hicimos un pequeño recorrido del derecho ambiental. Ahora la idea es mostrarles cómo se da ese ciclo de las políticas públicas. Las políticas se diseñan y se formulan a través de normas, o sea, a través de leyes. Y luego se produce la ejecución de esas políticas y se puede evaluar como último paso qué se ha producido desde que se diseñó la política hasta que se ejecutó totalmente. Por eso es importante tener en cuenta ese ciclo de las políticas públicas. Entonces nosotros podemos decir que a partir de la reforma de la Constitución se produce un ciclo de políticas públicas ambientales que se va a realizar o formular a través de estas leyes nacionales y que se van a ejecutar en los territorios. La política ambiental se ha ido formulando y diseñando a nivel nacional, les decía, a través de estas leyes que fijan los mínimos obligatorios para todo el territorio. Dentro de esas leyes que les comentaba, una de las más importantes es la Ley General de Ambiente. Esta ley establece la política ambiental nacional, establece los objetivos, los principios, también establece y determina una serie de instrumentos de política y de gestión, como la evaluación de impacto ambiental, la información, la participación ciudadana, el ordenamiento ambiental del territorio, entre otros. Y también tiene la particularidad, esta ley general, que define qué significa el daño ambiental y establece los contenidos principales que regulan el daño ambiental. Estas políticas ambientales nacionales y lo que establece la Constitución es que cuando se fijan estas políticas mínimas para todo el territorio, las provincias tienen la posibilidad de también regular lo ambiental
pero exigiendo siempre más y nunca menos que estos mínimos establecidos a nivel nacional. La provincia de Córdoba toma esa posibilidad de complementar la ley nacional a través de una ley, que es la ley 10.208, que determina la política ambiental provincial. Entonces, ¿qué hace esta ley? Complementa la Ley General de Ambiente, fija el mínimo y establece muchos más requisitos y condiciones para aplicarlos en la provincia de Córdoba. Esta ley también trae principios, trae objetivos y la importancia que tiene es que tiene muchos instrumentos de política y de gestión muy interesantes. Todo es una ley bien compleja, con muchos elementos, pero que le permiten al habitante, al ciudadano de la provincia de Córdoba, a todas las personas, tener un conjunto de instrumentos para actuar, sean instrumentos de tipo preventivo o de tipo participativo también, como puede ser el amparo, la consulta popular, hay distintos instrumentos. Bueno, y todo esto se establece en esto que venimos comentando, en este ciclo de políticas públicas en materia ambiental, todo esto que pasa a nivel nacional y que pasa a nivel provincial, tiene que aplicarse en las políticas ambientales locales, o sea, en los municipios y en las comunas. ¿Qué pueden hacer los municipios? Exigir aún más de lo que exige la nación y la provincia. Pero como primera medida tiene que cumplir el mínimo establecido por la nación y el complemento que la provincia determinó en materia ambiental. Ahora, cuando pensamos las políticas climáticas como una de las políticas ambientales, también se da este ciclo de políticas públicas en materia climática. ¿Y por qué hablamos de transversalidad e intergubernamentalidad? Que es una palabra complicada. Porque la política climática, como la política ambiental, son políticas complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta política tiene que aplicarse como último final en los territorios. Pero para que esa política sea efectiva y se pueda aplicar, tiene que comprender los distintos niveles de gobierno. Por eso se dice intergubernamental. Esto es, que esté determinada a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y esta política también es transversal. Cuando nosotros pensamos en el ambiente o en el clima, es algo que nos atraviesa a todos. Por eso hablamos de transversalidad. ¿Y cómo nos atraviesa? No es que solo las áreas ambientales tengan que tener en cuenta estas políticas, sino también tenemos que pensar que la política ambiental o la política climática se tienen que aplicar en los sectores productivos, se tiene que aplicar en educación, se tiene que aplicar en salud, se tiene que aplicar en el área de trabajo. O sea, todas las temáticas de alguna manera se ven atravesadas o vinculadas con la problemática ambiental y del cambio climático. Y decíamos también que esta política es multinivel, porque en cada uno de los niveles de gobierno tiene que expresarse o verse representada esa política, y por eso es también una política federal. ¿Cómo entendió Argentina
la problemática climática y cómo pensó este ciclo de políticas públicas que veníamos comentando. En el año 2019, fíjense que pasaron unos cuantos años desde las principales, eh, referencias al cambio climático, que es a partir de 2015, eh, pasan varios años y Argentina dicta una ley dentro de las facultades que le da la Constitución en el artículo 41, que decíamos que es el artículo ambiental, de dictar leyes de presupuestos mínimos. Entonces dicta una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático. Al establecer esta ley como un mínimo aplicable en todo el territorio, las provincias tienen que cumplir ese mínimo y a su vez pueden complementar o no esa política climática. Esa política también, ese mínimo debe ser cumplido por municipios y comunas. Entonces, a partir de ese dictado, de esa ley en materia de cambio climático, se genera todo el ciclo de las políticas climáticas en Argentina, donde se van a implementar en las provincias todo lo que ha definido la política nacional, esto es, planes eh, para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático. Y en ese sentido, las provincias tuvieron que elaborar lo que se llaman planes de respuesta, donde dice la provincia qué va a hacer con relación al cambio climático, cómo va a implementar esto que se definió a nivel nacional. Entonces, como verán, hay una estrecha relación entre lo ambiental, lo climático. En la historia un poco del derecho ambiental y el ciclo de las políticas públicas. Siempre hay un recorrido y hay procesos que son importantes para conocer. Desde que se reformó la Constitución, nosotros iniciamos un proceso de dictado de leyes propiamente ambientales para todo el territorio argentino, que son estas leyes de presupuestos mínimos ambientales, que se refieren a distintos temas, a agua, a residuos, etcétera, y entre ellas aparece lo climático. Entonces, en este breve resumen, hemos visto un poco lo que es el surgimiento del derecho ambiental, su desarrollo, el ciclo de las políticas públicas y lo hemos vinculado tanto a lo ambiental como a lo climático. Muchísimas gracias y espero que les haya sido útil. Hola.